Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ella Soy, el programa de las mujeres que son noticia. Al igual que en muchos otros países del mundo, incluyendo América Latina, las agresiones con agentes químicos son frecuentes en Irán. Se calcula que alrededor de 60 personas son víctimas de esta clase de violencia cada año, pero solo hasta el pasado mes de junio los castigos a este delito estaban relacionados con la ley del talión. Por eso muchas condenas eran mínimas. Esta es la historia de Marcie, una víctima de estos ataques que con su esfuerzo logró convencer a las parlamentarias para que aprobaran una ley donde el castigo supere los 25 años. Nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez Ángel, nos cuenta su historia antes de hablar con nuestra invitada de hoy. Lo que para la mayoría es una actividad rutinaria, para Marcie, darse un paseo por su ciudad, Isfahan, es un reencuentro con sus temores más profundos. Fue en una de estas calles donde le lanzaron ácido en su rostro cuando en un día caluroso de 2014 había bajado la ventanilla de su carro. Los responsables de este ataque, que hizo parte de una serie de agresiones similares a mujeres que supuestamente llevaban mal su velo, no ha sido aclarado hasta el momento. Después de 4 años de vivir con miedo, Marcie autorizó la publicación de esta imagen en las redes sociales, que terminaría por hacerse viral, al igual que la foto de su boda con Mehrdad, su novio de entonces y hoy su marido. Quería convertirme en la voz de aquellos que llevan años encerrados en sus casas por 7 u 8 años, aquellos que no pueden ser vistos ni pueden ser escuchados y que no tienen nadie quien los quiera, no tienen nada. Negar conoció a Marcie cuando le propuso contar su historia. El hecho de que Marcie confrontó a la sociedad y empezó a hablar es muy importante. Ella ha cambiado el punto de vista de muchas personas y destruyó los clichés que se tenían sobre la belleza. Ambas mujeres unieron fuerzas para sacar adelante una exhibición que buscaba llamar la atención sobre el drama de las víctimas y con el apoyo que recibieron, promovieron una campaña para convencer a las parlamentarias iraníes sobre la necesidad de reactivar un proyecto de ley que castigue con las mayores penas posibles a quienes cometen este tipo de crímenes. Lo más importante para mí era que en una primera instancia se previnieran los ataques de ácido e incrementaran los castigos. Adicionalmente, también es importante dar apoyo a las víctimas de semejante violencia. La ley aprobada el pasado junio contempla que los atacantes reciban penas por encima de 25 años de cárcel. Pero este logro no es suficiente para Marcie. Queremos tener una ley disuasiva, que existan limitaciones para poder comprar y vender ácido. Por el momento, se ha prometido no desistir. Está convencida de que algún día lo lograrán. Pues vemos este caso de una mujer que está trabajando en contra de los ataques con agentes químicos en Irán, un país donde la mujer sigue estando muy limitada en sus derechos individuales. Pero estos casos se presentan no solamente en esta parte del mundo, estamos hablando de que en el continente americano y específicamente en América Latina, esta es una problemática que está latente y que muchas mujeres principalmente son víctimas, aunque también algunos hombres lo son. Estamos entonces con una mujer que ha sido, si bien sobreviviente de ataque con agente químico, después de su ataque ha surgido y ha logrado salir adelante y convertirse en un agente de cambio para otras mujeres víctimas también de este tipo de violencia. Ella es Gina Potes. Gina, bienvenida a Ella Soy. Liliana, muchísimas gracias por la invitación y pues este importante espacio para reflexionar de qué está pasando no solamente en Colombia, sino en el mundo, como bien lo vemos. Bueno, Gina, estamos hablando de un tipo de violencia que es más común de lo que se cree, porque por un lado hay mucha invisibilidad con los ataques con agentes químicos, muchas mujeres que se quedan en silencio. En países como Irán esto pasa dentro de los hogares muchas veces y los delitos se quedan impunes, pero también estamos hablando de un delito que está enfocado un poco como en borrar la identidad de la mujer, ¿no? De pronto no asesinarla, pero sí dejarla sin su rostro, dejarla sin su identidad personal. ¿Cómo tú has logrado superar este tema y cómo te has logrado convertir en un ejemplo para otras? Y más adelante hablaremos del impacto en la política pública. Salir del papel de víctima especialmente no es una tarea fácil, es una tarea que requiere mucha constancia, mucho reconocimiento personal, mucha aceptación y de repente mucha reflexión, ¿por qué no decirlo? Para Gina Potes ha sido una historia de altibajos muchas veces, pero también como de tener la capacidad de respirar y sacar la cabeza y entender que la vida continúa más allá de las cicatrices, más allá de las lesiones, de las lágrimas y todo esto. Ese es el papel de Gina en una sociedad misógina, en una sociedad enferma, que ve a la mujer como una cosa, como un objeto, como algo de su posición, y definitivamente es con eso con lo que queremos
erradicar, ¿no? Creo que es muy importante y no solamente desde el papel de las que ya fueron víctimas, sino desde una sociedad entera. Sí, es una reflexión de una sociedad en general, no es únicamente de las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. Tú haces parte y eres la líder de una fundación que se llama Reconstruyendo Rostros, que además también ha querido impactar la política pública, porque en Colombia hasta hace muy poco tiempo este delito tampoco está tipificado particularmente como tal. Sin embargo, ya se han logrado ciertos avances y existe una ley que protege a las mujeres víctimas de ataques con agentes químicos. Sin embargo, muchas veces los delitos quedan en la impunidad, Gina, porque es que a veces las mujeres no saben ni siquiera quién las atacó. Muchas lo saben, otras no lo saben, otras no saben por qué. ¿Cómo podemos superar un poco este velo de injusticia que hay con los ataques con agentes químicos? Primero, yo te puedo asegurar que por lo menos el 90% de las que han sido víctimas han sabido quiénes son sus agresores, han llevado pruebas, lo han manifestado, pero esto se queda en lo sentimos o en una carpeta encima de un escritorio de una fiscalía y de ahí no pasa. Cuando hace en el 2011, exactamente, cuando decido levantarme y no quedarme solamente con mi historia, sino mirar más historias, me doy cuenta que no había una normatividad que contemplara garantizar los derechos de las mujeres, que se supone no debería haber una normatividad, porque derechos son derechos, pero bueno, estamos en Colombia y acá sí se necesita. No existía, cuando una mujer se acercaba al médico a buscar pues recuperarse físicamente, les decían que eran cirugías estéticas, que esto no las cubría el seguro, y ahí empieza un trabajo arduo porque encontramos que no solamente no había salud, no había justicia, no había oportunidades laborales, educativas, que las familias de estas personas que han sido víctimas también se quedaban de alguna manera segregadas en estos escenarios de vulnerabilidad donde entendimos que había mucho por hacer. Ya son 3 leyes de la República las que rigen hoy este tema tan lamentable, uno de los más aberrantes en el mundo entero, diría yo. Y bueno, estamos trabajando porque ya lo que existe tenga una garantía real frente a los derechos de las mujeres, que la aplicabilidad de la ley sea real, que la interpretación de la norma no sea tan compleja para el sistema judicial, para el sistema de salud, porque creo que al final es más la sensibilidad la que se necesita en estos escenarios que cualquier otra cosa. Sí, tú tienes razón en cuanto al tema de la visibilidad, y es uno de los objetivos de este espacio también, y es darle justamente rostros a las víctimas de los ataques con agentes químicos, que muchas veces se quedan con su familia relegadas a unos espacios donde no hay visibilidad, donde pensamos que esto es un caso aislado, donde de pronto ciertos casos donde son mujeres de una posición social un poco más privilegiada tienen más visibilidad, pero que en los estratos más bajos no se sabe, por ejemplo, y hay muchísimos casos también. Entonces, la visibilidad es importante para poder impactar, como ya lo dije, la política pública, Gina. Y te quisiera preguntar, entonces, ¿cómo concientizamos más allá de la legislación a una sociedad que todavía piensa que es posible borrar la identidad de una mujer, pero que además un sistema comercial donde no se prohíbe la venta libre de este tipo de agentes químicos? Pues Liliana, mira, una de las tareas en la que nosotros desde Reconstruyendo Rostros estamos es repensándonos un poco en qué existe y qué se necesita frente a este tipo de violencias. Bien es sabido que a los victimarios la única respuesta que hay y que ni siquiera es efectiva es la judicialización, la penalización y el rechazo. Pero también nos ponemos a pensar que existen las alertas tempranas que no son atendidas y lo que nosotros planteamos desde Reconstruyendo Rostros y desde Gina Potes como sobreviviente de muchas violencias que he tenido que sufrir en este mundo o en este país y por parte de los hombres es qué podemos hacer con ellos. Más allá de la penalización, podemos reeducarlos, podemos traerlos, podemos entender de alguna manera que también hacen parte del patriarcado, de esa construcción social errada y equivocada en la que nos hemos levantado todos. Entonces es trabajar con ellos desde nuevas masculinidades, desde replantearnos y de configurar toda esa información negativa que daña y lastima tanto a la humanidad, no solamente de las mujeres, sino también de sus entornos, de sus familias.
trabajo por hacer hay muchísimo, no solamente nos tenemos que centrar en la atención a víctimas, sino en la prevención. Creo que es lo más importante, empezar desde nuestros niños, desde nuestros jóvenes, que nosotras las mujeres también, o sea, no solamente se trate de pobrecita yo y me está pasando, yo no justifico la violencia, pero también entiendo que tenemos un papel supremamente importante para trabajar en nosotras mismas, hasta dónde estoy permitiendo que estos tipos de violencia, porque son muchísimos, lleguen a mi cuerpo, a mi casa, a mi familia, a mi humanidad. Yo creo que el trabajo que hay que hacer es muy grande. Es un trabajo que estamos empezando, que se está concientizando desde hace mucho tiempo, pero que todavía encontramos unas barreras tan grandes, el recurso económico que tiene un Estado para esta clase de iniciativas es muy poco, limitado. Es muy limitado y pues así difícilmente alcanzaremos esa paz que necesitamos y esa garantía sobre todo que necesitamos las mujeres. Sí, Gina, acá tú tocas varios temas importantes y es, por un lado, como ya lo decías, la construcción de nuevas masculinidades, que el hombre deje de pensarse poseedor del cuerpo de la mujer, y eso responde a un sistema educativo patriarcal que funciona así históricamente y que hay que replantearse desde la conciencia de los mismos hombres y también desde la conciencia de la mujer de cuando empieza a ser víctima de violencia, porque muchas veces se permiten relaciones tóxicas, se permiten tipos de violencia psicológica. Claro que sí, hago ese llamado nuevamente y creo que las mujeres tenemos también una gran responsabilidad, más de sentarnos a buscar una atención y a juzgar al otro, es a romper con todos estos ciclos de violencia que yo sé que sí se puede. Lo he pasado, lo he logrado y hago esa invitación. Un ejemplo también para que todas sepamos que podemos seguir adelante. Gracias, Gina, por estar en Ellas Hoy. A usted gracias por estar también en France 24. Continúen con más en france24.com.